No dudes, vendrá el buen Señor, su promesa cumplirá, pues sus hijos volverá, sin confiarlo, no nuestro Rey vendrá. Las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levanta, la redención muy cerca ya está. Búsquese ahí su Biblia. Venga, hermano. Vamos a abrir nuestra Biblia. La hermana con voz fuerte va a leer Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 12. Ya lo tenemos. Amén. Dice, a Tíquico lo envié a Efeso. Solo dice. Sí, es Ya me lo vi. Estaba viendo mal. Era 3:2. 12, sí, señorita. Dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Oyeron? Está escrito, no nos vayamos a desanimar. Vamos a orar ahí donde estamos sentaditos. Pues de pie, perdón. Padre querido, aquí estamos delante de tu presencia después de haberte cantado, con ese gozo que nos pusiste en nuestro corazón. También de haber escuchado el mensaje de esta noche. Queremos darte las gracias. Aquí estamos en esta noche después de haberte testificado de las cosas que tú haces en nuestra vida. Queremos que el Espíritu Santo sea la persona que nos ilumine, que nos abra el entendimiento y que tú tomes a nuestro hermano Orlando, instrumento por el cual tú le has dado la responsabilidad en esta noche, para que te testifique y hable de tu palabra. Esperamos que en esta noche tú le perdones sus pecados a los niños, desde los pies hasta la cabeza, y que me lo unas con el poder del Espíritu Santo para que tu palabra caiga en buen terreno. Bendice a los presentes, los que no pudieron venir también, y síguenos acompañando el resto de esta noche. Quédate con nosotros y en nosotros, danos tu perdón que nos logramos en el próximo nombre de Jesús. Puede ser gracias. Hermano querido, que el Señor nos utilice esta noche. Amén. Que así sea, mi hermano Jorge. Que Dios continúe bendiciendo tu vida y tu ministerio. Amén. La palabra de Dios es viva y es eficaz, más cortante que espada de dos filos. ¿Quién aquí se ha enfermado? No, también la pregunta es quién se enfermado. Pues sí. ¿Y qué tal les parece haber estado enfermo? Es desesperante. Desesperante, terrible, dice. Y más cuando uno está internado. Y cuando hay dolor, Peor. peor. Para uno de más lento. El dolor no es bienvenido porque el cuerpo humano no está preparado para el dolor.
porque la mente humana se ha estado ocupando en tantas cosas que no se ha preparado para el dolor. Pero el cuerpo humano, Dios lo creó con esa capacidad del dolor. Entonces vemos que el dolor muchas veces no es bienvenido por nuestra incapacidad, por nuestra falta de conocimiento, de práctica, de experiencia en ese ámbito. Pero Dios nos creó con esa capacidad de llegar a decir: el dolor no significa nada, porque Dios sabe cómo creó nuestro cuerpo. Se han oído muchas historias de personas que han controlado el dolor, han tenido dominio sobre el dolor. Y esta noche vamos a hablar un poco sobre este tema. Dice la lectura bíblica que leyó mi esposa, como dice, segunda de Timoteo 3:12, como dice. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones. Amén. Los que quieren vivir piadosamente. ¿Qué significa piadosamente, mi hermano? Ser libre, Amén. Y el amor está en el centro de la vida piadosa. El amor está en el centro de la vida piadosa, como dice el hermano. La humildad, la bondad, la generosidad, la mansedumbre, el amor. La persona que quiere vivir amando sinceramente padecerá persecución. Y la persecución, nosotros oímos hablar de la persecución en la iglesia primitiva, cuando empezó la iglesia de Jesucristo, con el cabecilla, con el jefe, con el guía, con el ejemplo, que es el mismo Jesús. Él mismo padeció persecución, porque venía a hablar de piedad, de vivir una vida piadosa. Y a la mayoría de la gente no les gustó el tema. Ellos querían vivir su vida egoístamente, en la envidia, en el rencor, en el odio, en la maldad, impíamente, como dice el hermano. ¿Verdad? Entonces chocaban contra el mensaje de Jesús, por eso no querían escucharlo. Alguien les habla, el pecado es como una herida. Cuando uno se hace una herida, si uno tiene una herida y le cogen así la herida, duele mucho. Entonces, el pecado es como esa herida, que si la tocan, duele. Y esa persona que está en pecado, si le hacen ver su pecado, le duele. Entonces, ellos les dolía mucho que Jesús les quitara la máscara. Y empezaron a perseguirlo de tal manera que le decían que Jesús era hijo del diablo, porque no hacía lo que ellos hacían. Jesús siempre marcaba un paso diferente, el paso de lo correcto, de la verdad, de la justicia, del amor. Jesús siempre caminaba en ese camino, en ese sendero. Y los otros, como iban por caminos diferentes, les dolía. Vamos a ver qué nos dice Hebreos capítulo 10.
capítulo 10, versículos 33 y 34. Dice la palabra de Dios: porque de los presos también os compadecisteis. No, ese no es. 10, 32 y 23, ¿no? 10, 33 y 34. Así. Por una parte, el 33 dice: por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones. Con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Esa es la iglesia primitiva. Vituperio, tribulaciones, persecuciones. Jesús murió crucificado. Pedro murió crucificado. Pablo murió decapitado. Y muchos murieron a espada, persecución, los cogían y los mataban por hablar de Jesús, por hablar de justicia, por hablar de misericordia, por hablar de una vida diferente, de una vida capaz de sostener la existencia en este planeta Tierra. Porque la otra vida lo que hace es que está destruyendo la vida en esta tierra. Tierra creada por Dios para habitarla. Y el hombre ha cogido el camino de la destrucción, de la maldad. No son conscientes que su odio, que su ambición, que su mentira, que su egoísmo, lo que hace es que está destruyendo esta tierra. La está destruyendo. La ambición, el egoísmo destruye. Pero la piedad, el que vive piadosamente, está cuidando esta tierra, está protegiendo la vida de esta tierra. El versículo 34: porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. La iglesia primitiva eso lo cogían, les quitaban sus bienes, sus propiedades, los desposeían, los mataban a su familia, pero ellos estaban pensando no en la casita, no en los billetes, no en las propiedades, sino en esa herencia perdurable en los cielos. Eso es lo que nos lo sostenía a ellos. Y esta misma experiencia de persecución, de vituperio, se va a volver a repetir en los últimos tiempos en los cuales estamos. Se va a volver a repetir. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? No, hermano, usted, Orlando Guerrero, tiene que entregar sus propiedades. Una bicicleta, una maleta con herramientas. Entrega, eso es todo lo que yo tengo, pero tiene que entregarlo. Tiene que entregar su vida si no se arrepiente de aceptar a Jesús como su Salvador. Tengo que negar a Jesús o de no, me matan. Y cogerán a mi familia, a mis hermanos, mi esposa, mis hijos, mis nietos. Si no niegan a Jesús, mira, te lo voy a matar y ahí delante de uno, hermano. Eso ya se vivió, eso es historia real, sucedió tal cual.
cogían a los apóstoles, a los discípulos, los perseguían, ellos huyendo, escondiéndose, y todo estaba escrito, todo estaba profetizado. Ya eso ya estaba Jesús les había advertido muchas veces, mientras Él estuvo aquí en esos 3 años de predicación. Darán al pastor y las ovejas serán dispersas. Hebreos 11, 36 al 38. Si alguien lo puede leer, te rápido. Amén, gracias mi hermana. Dice, otros experimentaron oprobios, azotes, y además de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados. Creo que fue Isaías, el profeta, que lo aserraron con una sierra, lo cortaron. Fueron aserrados. Puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de piel de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Dicen que en los coliseos romanos llegaban y les ponían pieles a los cristianos, pieles, y les soltaban la piedra salvaje y los despedazaban. Amén. Estos hombres, de los cuales el mundo no era digno, anduvieron errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Tenían que huir de las ciudades, iban al desierto, se escondían en los desiertos, en las cuevas, en los lugares donde no lo pudieran. Esa es una realidad. Si Dios nos tiene con vida y somos fieles cristianos, esa persecución vendrá sobre nosotros. Es una realidad, no es algo que esté inventando, está escrito en la Biblia. Aquí tengo el libro El conflicto de los siglos. Que habla de los mártires, del dolor. El conflicto de los siglos, página 44. El conflicto de los siglos, página 44 dice: los cristianos eran inculpados calumniosamente de los más espantosos crímenes
echaban las culpas. No, tú mataste a tal para que poderlos juzgar y poderlos condenar y poderlos matar. Ya que como eran buenos, eran bondadosos, no les podían encontrar delitos. Entonces se lo inventaban. Los señalaban espantosos crímenes y eran señalados como la causa de las mayores calamidades, hambres, pestes, terremotos. Hambres, pestes, terremotos van a suceder porque la maldad se está aumentando, la ambición, el egoísmo, la destrucción que viene sobre la tierra va a traer todo eso. Terremotos, pestes, hambres, y eran objetos de odio. Mucha gente odiaba. Dice, se los condenaba como rebeldes contra el imperio, contra los gobiernos. No echarán la culpa. Él se ataca al gobierno, va en contra del gobierno para podernos juzgar y condenar. Enemigos de la religión de ellos, no de la religión de Jesús, no de la fe de Jesús. Ellos tienen una religión y van a ser una religión mundial con un falso Cristo, un anticristo, un falso profeta. Se inventarán su religión, cambiarán la Biblia y dirán que los cristianos están en contra de su religión. Muchos serán arrojados a las fieras o quemados vivos en los anfiteatros, quemados vivos. Algunos serán crucificados, a otros los cubrían con pieles de animales salvajes y los sellaban a la arena para ser despedazados por los perros. Estos suplicios constituían a menudo la principal diversión en las fiestas populares. Las fiestas populares del pueblo. No, que vamos a celebrar las fiestas patronales. Y ahí cogían a los cristianos y los mataban. Ahí como, y la gente se gozaba. Porque ellos pensaban que su religión era la verdadera. Ahí vemos cómo la palabra de Dios hoy nos está recordando la persecución y el dolor. Página 52. El conflicto de los siglos. La fe de los mártires. Dice la página 52. Otro asunto hay de más importancia aún, que debería llamar la atención de las iglesias en el día de hoy. El apóstol Pablo declara que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Por qué? Entonces, ¿parece adormecida la persecución en nuestros días? Porque no vemos la persecución. Hoy está adormecida la persecución. ¿Por qué? ¿Por qué está adormecida la persecución en nuestros días? El único motivo de que no haya persecución es que la iglesia se ha conformado a las reglas del mundo. El diablo no se asusta, porque la iglesia mundana, y por lo tanto la iglesia no despierta oposición a la maldad.
La religión que se profesa hoy no tiene el carácter puro y santo que vino a traer Jesús, que distinguiera a la fe cristiana en los días de Cristo y sus apóstoles. La fe de los apóstoles, si existiera hoy en día, la persecución se levantaría inmediatamente. Si el cristianismo es aparentemente tan popular en el mundo, ello se debe tan solo al espíritu de transigencia con el pecado, a que las grandes verdades de la palabra de Dios son miradas con indiferencia, y a la poca piedad vital que hay en la iglesia. Revivan la fe y el poder del Espíritu Santo de la iglesia primitiva, y el espíritu de persecución revivirá también, y el fuego de la persecución volverá a encenderse. El lucero de la Reforma, Juan Wycliffe, de él se habla de la página 85 en el conflicto de los siglos. Página 85, comienza el capítulo 5 del libro El conflicto de los siglos. El lucero de la Reforma habla de Juan Wycliffe. Él fue el primero que tradujo la Biblia, porque la Biblia en las iglesias se leía en latín. La gente no entendía, pero se leía en latín y nadie entendía. Entonces Juan Wycliffe, él tradujo la Biblia del latín al inglés para que pudieran la gente leer y saber de qué estaban hablando allá. Entonces ahí empezaron a descubrirse muchas cosas. Este hombre sufrió mucho. Juan Wycliffe, cada ratito lo llevaban al juzgado, a juzgarlo. No, que está en contra de la religión, que está en contra de la verdad, que está en contra del gobierno. Y lo querían quemar vivo, porque en ese tiempo el juicio era la hoguera. Y él tenía el Espíritu Santo que estaba en él, nunca se dejó entrampar. Siempre les hablaba con la verdad, que los malos eran los otros, los que lo querían matar a él, y no pudieron. Él murió, pero no lo pudieron quemar en la hoguera. Y la Biblia que él tradujo al inglés le abrió los ojos a mucha gente. Hay otro héroe de la Edad Media que se llamó Juan Hus. Juan Hus sí fue quemado. Él murió en la hoguera, pero murió dejando un testimonio tremendo. En el capítulo 6 tenemos la historia de Juan Hus. El lucero de la Reforma. Y aquí tenemos los héroes de la Edad Media de Juan Hus, un mártir de la iglesia. Él pertenecía a la iglesia católica, era muy católico, pero él leyó los libros de Juan Wycliffe y él empezó a darse cuenta de muchas cosas que estaban ocultas, y él empezó también a denunciar
Él anunciaba el Evangelio, pero también denunciaba las cosas malas que veía. Dice, acto continuo, los prelados dijeron, ahora dedícanos tu alma al diablo. Los prelados, los que le estaban buscando. Y dice Juan, y yo, dijo Juan, levantando sus ojos al cielo, en tus manos encomiendo mi espíritu, oh Señor Jesús, porque tú me redimiste. Fue luego entregado a las autoridades seculares y conducido al lugar de la ejecución. Iba seguido por inmensa procesión formada por centenares de hombres armados, sacerdotes y obispos que lucían sus ricas vestiduras, y por el pueblo de Constanza. Cuando lo sujetaron a la estaca y todo estuvo dispuesto para encender la hoguera, se instó una vez más al mártir a que se salvara, retractándose de sus errores. ¿A cuáles errores?, dijo Hus. Debo renunciar. ¿A cuáles errores debo renunciar? De ninguno me encuentro culpable. Tomo a Dios por testigo de que todo lo que he escrito y predicado ha sido con el fin de rescatar a las almas del pecado y de la perdición, y por consiguiente, con el mayor gozo, confirmaré con mi sangre aquella verdad que he anunciado por escrito y de viva voz. Cuando las llamas comenzaron a arder en torno suyo, empezó a cantar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y la cantera ahí quemándolo, y continuó cantando hasta que su voz enmudeció para siempre. Sus mismos enemigos se conmovieron frente a tan heroica conducta. Un celoso partidario del Papa, al referir el martirio de Hus y de Jerónimo, que murió poco después, dijo: ambos se portaron como valientes al aproximarse su última hora. Se prepararon para ir a la hoguera como si se hubieran preparado para ir a una boda. No dejaron oír un grito de dolor. Cuando subieron las llamas, entonaron himnos. Imagínense, su carne quemándose y ellos cantando. Se hacía festival de todo. Ellos encontraron el secreto que Dios los había creado, ¿verdad? No pueden haber dos sentimientos al mismo tiempo en el cerebro, en la mente, en el corazón, ¿verdad? Si ellos cantaban y se sentían felices, no podían sentir dolor, porque chocaban los dos sentimientos, ¿verdad? Pues sí, puede ser el dolor más grande que tengas. Si canta y tu corazón se siente gozoso con esa canción, el dolor no significará nada para ti. De una experiencia que ellos vivieron como un ejemplo para nosotros, para estos últimos tiempos. La iglesia va a padecer persecución. Esto que vemos ahora, esta calma, un día se va a terminar. ¿Por qué? Porque habrá héroes de este tiempo final, mártires, que serán fieles, como en los tiempos de Jesús. Lo mismo sucedió en los tiempos de Cristo.
que sucedió en los tiempos de Cristo volverá a suceder en nuestro tiempo, en nuestros días. Entonces ahí vemos el mensaje de esta noche, como el Señor nos está hablando de que no hay persecución porque la iglesia no está haciendo lo que debería. Ese carácter personal, individual, es el que enciende la llama de la persecución. Cuando tú vives una vida consagrada, cuando tú rechazas la mentira, sacas la mentira de tu vida, sacas el robo de tu vida, sacas el egoísmo de tu vida, el diablo no le gusta, tratará de matarte por algún medio. Dios te va a defender y Dios va a poner en ti palabras de vida para que no te maten cuando ellos quieran, sino cuando Dios permita. Y ese es nuestro deber. Mira, la iglesia primitiva, Jesús murió, todos sus seguidores murieron violentamente. Y la iglesia de hoy, solo en algunos lugares, en el África, en la India, por allá, hay mártires en esta época de la existencia humana. Pero acá está detenido. Bueno, para que mediten y reflexionen en este mensaje y que Dios se apiade de nosotros, que su Espíritu Santo nos guíe por el camino correcto. Vamos a terminar orando. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a cantar el himno 186, si no me equivoco. Sí. Con esto le vamos a dar gracias a Dios, cantando el himno 186. Hace años escuché. 2023. Sí.
Padre, aquí seguimos, Señor. ¿A quién le has hablado hoy? ¿A quién te has dirigido, Señor? Yo no lo sé, pero tú sí lo sabes. Tú sabes que la persona que está escuchando este mensaje es un instrumento en tus manos. Bendito seas, alabado, glorificado eres, santo eres, porque tu voluntad se cumple sobre todas las cosas. Gracias por sanar a nuestros enfermos, gracias por libertar a nuestros cautivos, porque es tu obra de liberación, de sanidad, de perdón. Gracias por perdonar nuestros pecados. Hemos pecado contra el cielo y contra ti, porque hemos abandonado tus leyes, tus mandamientos, tus consejos que nos has dado para vivir de la forma para la cual tú nos has creado. Perdónanos y ayúdanos a encontrar el camino de la verdad, a entrar por la puerta angosta, por el camino angosto que es el que lleva a la vida eterna. Gracias, Padre. Ahora que vamos a regresar a nuestros hogares, llévanos con bien. Que tus santos ángeles acampen alrededor de nosotros y que tu Espíritu Santo sea iluminando nuestros pensamientos para poder hacer tu santa voluntad. Por la gracia de tu amado Hijo Jesús, te lo pedimos todo. Amén. Amén. Puede sentarse. Le damos gracias a Dios por su palabra en esta noche. Una realidad. Nosotros ya debemos estar bien conscientes de lo que nos acontece, pero también podemos vivir de la esperanza que nos tiene Dios o aquellos que somos. Quedamos despedidos de este lugar, no de la presencia de Dios. Podemos salir en completo orden y una feliz noche. Bienvenido, José. Dios te guarde.